Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Yo me llamo Manuel Muñoz y estás en Codificándolo. Hoy vamos a hablar de un tema así un poquito polémico, pero antes déjame felicitarte el año nuevo, ¿vale? Bienvenidos al año 2022. Espero que sea un buen año para todos, espero que aprendáis un montón y espero que todos encontréis trabajo y estéis bien de salud, ¿de acuerdo? Dicho esto, y felicitaros de corazón, de todo corazón de mi parte, vamos a hablar del tema de la web 3, ¿vale? ¿Qué es esto de la web 3, ¿vale? Y si se está implementando, cómo se está implementando y el por qué, ¿de acuerdo? Antes de comprender un poquito cómo funciona todo este tema de la web 3, tendríamos que entender primero qué es la web 1 y qué es la web 2. La web 1 es básicamente aquella web antigua, ¿de acuerdo? Con contenido completamente estático, HTML y CSS básico. Tenía algo de JavaScript, pero todavía no tenía todo el JavaScript que debía de tener o no funcionaba de la mejor manera, ¿de acuerdo? No teníamos funciones, no teníamos todo ese trabajo que hay hoy en día por detrás. Eso era la web 1, ¿de acuerdo? La web 1, pues hoy en día ya no se utiliza, pero obviamente se utilizó durante muchísimo tiempo, ¿vale? El siguiente paso, la siguiente evolución fue la web 2. Y para entender un poco qué significa esto de la web 2, creo que uno de los mejores, ¿cómo se dice? Perdón, uno de los mejores ejemplos sería el tema de, por ejemplo, WordPress. WordPress sería un muy buen ejemplo de lo que sería la web 2. Ya es una web completamente dinámica, es una web mucho más accesible para todo el mundo. Ya no necesitas ni siquiera saber programar para realizar una página y son contenidos completamente dinámicos, ¿de acuerdo? Tú podías subir imágenes, subir vídeos. De hecho, incluso un mejor ejemplo podría ser Facebook o Twitter o Instagram, ¿vale? Que son aplicaciones webs en las que tú puedes comentar y ese comentario automáticamente se ve reflejado dentro de la página y no tiene ningún trabajo por detrás, ¿de acuerdo? Sí que tiene un trabajo de servidor, obviamente, pero no tiene un trabajo del programador, sino que esto ya está completamente programado, está funcional, ¿vale? Y eso simplemente tú solo tienes que comentar y ese comentario se ve reflejado. Entonces, viendo lo que era la web 1 y viendo lo que es hoy en día la web 2, ¿de acuerdo? El siguiente paso evolutivo, por decirlo de algún modo, sería la web 3, ¿vale? La web 3 tiene unas diferencias bastante significativas a la web 1 y a la web 2, porque si bien la 1 y la 2 emplean básicamente las mismas tecnologías, HTML, CSS, JavaScript y lenguajes de backend como pueden ser Go, PHP, etcétera, etcétera. La web 3 emplea una tecnología completamente diferente, que es el blockchain, ¿vale? ¿Qué es esto del blockchain? Yo no soy un experto en el tema del blockchain, en realidad apenas tengo idea de lo que es puro y duro, o sea, no he profundizado mucho, he estado echando un vistazo, cómo funciona y qué es, y realmente, y si voy a ser completamente sincero, no lo acabo de comprender del todo, ¿vale? Y no es que no lo acabe de comprender simplemente porque no sepa el funcionamiento o cómo está funcionando, sino que realmente el paradigma, ¿vale? Que está utilizando, la forma que está utilizando para evolucionar, es un poquito más compleja que lo que es la web 1 y la web 2, ¿vale? Luego veremos si tiene mucho sentido obsesionarte con esto de la web 3 o si realmente va a valer mucho la pena investigar sobre este tema. Pero vamos a entender primero que es un poquito el tema del blockchain, ¿de acuerdo? Blockchain es, como yo lo entiendo, es descentralizar los servicios. Me voy a explicar, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos una página web normal y corriente. Está centralizada dentro de un servidor. Este servidor no es más que un disco duro o un ordenador que tiene varios discos duros y dentro de ese disco duro tu web está alojada, ¿de acuerdo? Tú tienes ahí contenido estático y cuando tú accedes a través de una URL, www. Lo que sea, tú accedes a través de unas DNS y una IP a ese ordenador, a esa porción de ese disco duro y entras dentro de las carpetas. Ese servidor te ofrece a ti la información y tu navegador la interpreta, ¿vale? Así es como hoy en día funciona el tema de las páginas web. Blockchains es completamente diferente, ¿de acuerdo? Quiere decir que tiene los servicios completamente descentralizados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es básicamente que tú desde tu móvil, ¿vale? Desde tu ordenador o cualquier persona que sea usuaria que tenga conexión a Internet y que tenga capacidad de procesamiento, ¿vale? Puede almacenar la información y esta información está completamente descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que a la vez que si se me cae, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo tengo una web alojada dentro de un servidor. Si este servidor se cae, se rompe, se pega fuego o le pasa cualquier cosa, se acabó, esa página desaparece, ¿de acuerdo? Sí que hay backups y hay copias en otros servidores, pero con el blockchain lo que haces es que realmente toda esta información se comparte entre todos los usuarios y si un nodo o un punto de servicio se cae, automáticamente se conecta al siguiente y la información sigue o tiene permanencia.
Obviamente, actualmente el blockchain no permite la mutabilidad del código, la mutabilidad de la información que está almacenando, ¿de acuerdo? Imagínate que es una pequeña base de datos y que todos tenemos acceso a esa base de datos y que todos tenemos lo que es la copia original de esa base de datos, ¿vale? Perfecto, pero no son mutables, no puedes cambiar esa información. Si se quiere cambiar esa información o si se tiene que modificar, se necesita de un algoritmo bastante complejo. Estos algoritmos son los algoritmos que se utilizan tanto Bitcoin, Ethereum y otras redes, ¿vale? Para poder calcular, ¿de acuerdo? Cuándo se cambia esta información y una vez que esta información ha cambiado, en qué nodo se va a estar almacenando. ¿Vale? Bien, dicho todo esto, que parece bastante más complejo de lo que realmente es básicamente descentralizar los servicios, ¿de acuerdo? Tu página web ya no, ya no estaría alojada. Bueno, más que tu página web sí que seguiría alojada dentro de un servidor. Lo que no estaría alojado sería la información, ¿vale? A la que tu página web accede para mostrársela al usuario. Bien, tiene mucho sentido en 2022 y en adelante obsesionarse con el tema del blockchain, obsesionarse con la Web3, etcétera. Bajo mi punto de vista personal, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque realmente sí que vamos a seguir necesitando centralizar nuestros servicios. Sí que necesitamos unas DNS, sí que necesitamos una IP, sí que necesitamos un lugar donde almacenar los datos. Y hoy en día sería bastante más complejo realizar una web 3, ¿vale? Que realizar una web 2, porque necesitarías muchísimos más recursos. De hecho, tú lo debes ver, lo debes haber visto y está en boca de todos el tema de minar bitcoins o de minar Ethereum o de minar otro tipo de moneda virtual. Esto es simplemente tener mucha capacidad de procesamiento para poder resolver esos algoritmos y tener una recompensa una vez resuelto. Por esto hay tanta demanda de tarjetas gráficas, hay tanta demanda de procesadores, se están montando granjas, literalmente granjas donde hay naves con cientos o miles de tarjetas gráficas conectadas, ¿vale? Resolviendo este tipo de algoritmos, que a mí, en lo personal, pues me parece una tontería, ¿vale? Hay gente que está ganando mucho dinero, pero creo que la inversión es muchísimo mayor a la recompensa que tú estás obteniendo, ¿vale? Por tema energético, por tema de precios, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a lo que vamos. El tema de la Web3 a 2022, ¿es rentable? ¿Es eficaz? O sea, ¿es algo que hay a tener muy en cuenta? No, ¿vale? Yo creo que no, ¿vale? Podemos seguir incluso con HTML, CSS y JavaScript porque igualmente los lenguajes que se van a utilizar dentro de de la Web3, perdón, y que se van a utilizar dentro del tema o el sistema de blockchains van a ser diferentes, ¿de acuerdo? No vas a utilizar, aunque creo que sí que hay librerías que trabajan en JavaScript y que están utilizando blockchains para ciertos servicios, ¿de acuerdo? Pero no para todo. Entonces, no tiene mucho sentido migrar tu paradigma o migrar tu forma de trabajar e irte a Web3, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido. Sí que es algo que hay que tener en cuenta, es algo que hay que tener en la mente, es algo que hay que mirar hacia el futuro, porque obviamente esto va a ir evolucionando y no te digo el año que viene o dentro de medio año, pero sí que realmente llegará un punto en que se utilizará la Web3, ¿vale? Y no la Web2. Aunque yo creo que la Web2 todavía le queda muchísimo tiempo y de hecho por ahí todavía circulan Web1, ¿vale? Así que tampoco nos preocupemos demasiado. ¿Para qué creo que yo que se podría utilizar el tema de la Web3? Vale, pues así a bote pronto, ¿de acuerdo? En plan, una idea sería, por ejemplo, el tema de los NFT, ¿de acuerdo? El algoritmo para resolver cuál es el propietario de un NFT y de dónde procede ese NFT, ese algoritmo está sobre Ethereum o sobre otra red, ¿vale? Que se utiliza blockchains. Entonces, si tú quieres crear una web 2 que tenga acceso a esa información, recuerda que esa información son pequeñas bases de datos que van viajando entre todos los usuarios que están conectados a la red. Entonces, no está centralizada. Sí que necesitarías porciones de código de Web3 para poder acceder a esos servicios y mostrarlos en tu Web 2. ¿Vale? No sé si me explico, pero te voy a poner un ejemplo un poquito más claro. Imagínate un juego, como yo que sé, de estos cientos que ya han salido de NFTs, de juegos NFTs, donde te puedes comprar ítems. ¿Vale? Estos ítems no están almacenados en una base de datos real como tal o como se conoce hoy en día como Web 2. Los ítems están almacenados en blockchains. Entonces, si tú en tu página web quieres que se puedan comprar, visualizar o hacer un listado de estos ítems, sí que obviamente necesitarías tecnología blockchains para poder conectar a estas bases de datos, extraer estos datos y mostrarlos, ¿de acuerdo? Pero recuerda que son inmutables. Tú no puedes mutarlos y en el momento... ¡Ay, la Virgen que me ahogo! Y en el momento en el que quieras mutarlos, ¿vale? Lo que vas a tener que hacer pues será utilizar todo ese procesamiento que se necesita hoy en día,
¿vale? Porque a día de hoy tiene unos costos muy altos a nivel de procesamiento resolver esos algoritmos, ¿vale? Tú puedes poner tu ordenador, el de tu casa, todo el día funcionando y no vas a resolverlo, quizá tardes una semana, dos, incluso un mes en resolver ese algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dan recompensas tan altas, ¿no? Por eso se te dan bitcoins o fracciones de bitcoins. Entonces, lo dicho, chicos, tema de la Web3, tenedlo en mente, tenedlo siempre enfocado, sabed que esa tecnología está ahí, sabed que se va a utilizar, no la descuidéis tampoco, ¿vale? No echéis, da igual, no importa, hasta dentro de 5 o 6 años esto no se va a utilizar. Hay que tenerlo en mente, hay que echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Pero no hay que obsesionarse, hay que conocer muy bien todavía cómo funciona la Web2, saber trabajar con ella, ¿de acuerdo? Tenemos frameworks increíbles como Next, como, lo que sé, como Vue, como Angular, como tantos frameworks que tenemos para poder trabajar de una forma muy cómoda y poder crear aplicaciones muy interesantes sin tenernos que meter en la cabeza el tema de la Web3, el tema del blockchain y toda esta historia, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, os deseo un feliz año a todos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Ya sabes cómo funciona este tema. Si quieres suscribirte, pues nada, aquí abajo tienes el botón. Lo que sí que me ayuda mucho es tu comentario. Así que déjame un comentario aquí qué te parece a ti el tema este de la Web3, si realmente merece la pena ponerse muy en serio o hay que tomárselo un poco más con calma. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.